A todos los padres que tienen hijos con TDAH, que ahorita están a lo mejor pensando, mi hijo no se va a casar, mi hijo no va a lograr las cosas, le cuesta mucho. Pero cuando empiezas a estudiar más profundamente el cerebro, te das cuenta que, como ha dicho Byron, tiene ciertos anclajes. Yo he utilizado para estudiar todos estos conceptos algunas de las técnicas que has comentado. Yo utilizaba ciertos rituales antes de empezar que me ayudaban a... Lo que me trajo hasta aquí fue empezar a hablar del TDAH, que es una condición que yo tengo, que me diagnosticó mi hermana, que es la psicóloga de la familia hace 15 años, pero que toda la vida tú sabes que vives con toda esta confusión, esta atención dispersa. Es como que tú a la hora de cazar o lo que sea tenías que estar pendiente de todo, ¿no? Entraba en juego el oído, entraba en juego la vista, entraba en juego un poco, como ha dicho él, un entorno multisensorial, ¿no? Entonces, qué importante es... Pero cuando yo tengo un día malo, yo necesito conectarme con algo sensorialmente, quizás que me genere más impacto. Entonces, generalmente salgo a correr al aire libre, estoy en contacto con la naturaleza y en ese momento me recuerdo mucho. Yo hacía ciertos rituales, utilizaba una vela, tenía una vela aromática de un olor que exclusivamente se utilizaba ese olor a la hora de que yo me pusiese a estudiar. Entonces, si tú te fijas, ahí estoy hackeando un poco el uso de dopamina en mi cerebro, combinando. Muy buenas, bienvenidos a Contracorriente. En el capítulo de hoy traemos a un nuevo invitado que, como siempre, se dedica a la divulgación de contenido en redes sociales sobre el TDAH. El invitado de hoy se llama Byron Castro. Aparte de divulgar contenido en redes, también hace conferencias. Y la verdad es que no me voy a extender mucho más. Muchas gracias, Byron, por venir. Muchas gracias, Nacho, por la invitación y compartir con tu comunidad acerca de este tema tan importante. Nada, para eso estamos, para eso estamos. Y bueno, la primera pregunta que te quería hacer, Byron, es ¿quién es Byron y qué te ha traído hasta aquí? Mira, yo soy de Venezuela, orgullosamente de Venezuela, pero por temas de migración tuve que irme a México. Tú sabes la situación que hay en Venezuela. Eh, por la situación de Venezuela me tocó migrar acá a México hace 8 años. Mira, yo me considero una persona que se ha dedicado toda la vida a tratar de mejorar la vida de las demás personas. Tengo un propósito grande en ese sentido. Por mucho tiempo lo dediqué al liderazgo, me gusta mucho el tema del liderazgo, estudié muchísimo acerca de eso y mis carreras profesionales se vieron enmarcadas en ese cuadro de liderazgo. Pero ciertamente el liderazgo era algo que yo lo consideraba como una área de fortaleza, ¿ves? Donde yo me había documentado, había tenido buenos resultados en equipos que había tenido y todo eso. Pero el tema del TDAH, que es lo que es lo que me ha llevado hasta aquí, eh, es hablar desde un área vulnerable. Y tú sabes que las personas realmente conectamos con las vulnerabilidades, porque siempre estamos acostumbrados a ver entornos perfectos o vidas perfectas, pero realmente lo que la gente quiere es conectarse con la vulnerabilidad de otro para entender que no está solo en la batalla. Y cuando yo entendí eso, lo que me trajo hasta aquí fue empezar a hablar del TDAH, que es una condición que yo tengo, que me diagnosticó mi hermana, que es la psicóloga de la familia hace 15 años, pero que toda la vida tú sabes que vives con toda esta confusión, esta atención dispersa, no entiendes por qué no retienes las cosas, se te olvidan, entonces vives como en este juego bueno, soy distinto, no encajo bien, no estoy como parametrizado dentro de estos sistemas que existen ya estándar. Y, y entonces yo pasé, cuando empiezo contenido en redes, empecé de hecho hablando de liderazgo, pero realmente lo que me dio mucho más alcance y me dio un impacto increíble fue empezar a hablar de mi condición de TDAH y cómo yo había hecho para funcionar, porque al final la metodología que yo hoy aplico con la mayoría de mis clientes es algo que yo empíricamente apliqué para mí y que ya después con el coaching me ayudó
a desglosar esa metodología y convertirla en algo más estructurado y aplicable. Interesantísimo, Byron, de verdad. Y la primera pregunta que te quiero hacer es, ya sabes que, bueno, en tu caso tengo entendido que te dedicas al emprendimiento, ¿es verdad? Vale. Sí, Y sabrás que en un emprendimiento es muy importante saber gestionar tu energía y tu tiempo. sí, totalmente. Entonces, ¿cómo diseñas tú tu semana en torno a esos picos y valles de energía? ¿Y qué señales usas a la hora de cambiar de tarea antes de perder el foco? Mira, parte de lo que te voy a hablar de cómo funciono yo es de cómo funciona esta metodología que ya hoy la estructuré para mí y también para las personas a las que ayudo en este proceso. Mi metodología se llama Focus y tiene 5 etapas. Y aquí te voy a responder esa pregunta, cómo aplica cada etapa. En la primera etapa, tú simplemente formulas una nueva identidad. Por eso es la F, ¿no? ¿Por qué? Porque venimos con todo el tiempo pensando de que somos distintos, de que no encajamos, pero a lo que entiendes es que tienes un cerebro diferente, como un motor diferente, simplemente lo tienes que aprender a manejar y ya. Y eso cambia un poco la identidad porque ya no es una conducta tuya, es un cerebro que es así y que simplemente tienes que darle la vuelta para aprenderlo a usar. Eso es el inicio porque al cambiar la identidad dejas de auto golpearte un poco y entiendes que mientras más rápido aprendas a utilizar ese motor, más fácil vas a poder manejar. Entonces ahí el nivel de dopamina empieza a subir un poco, ¿ves? Porque tienes una motivación de progreso desde una identidad diferente. Mi semana empieza siempre entendiendo que mi cerebro es distinto y que tengo mecanismos para utilizarlo. Esa es la base. Lo segundo, que es la O, observa tu energía. ¿Qué pasa? El TDAH naturalmente tiene momentos en el día donde su energía está mejor. Puede ser la mañana, puede ser la tarde o puede ser la noche. Entonces, si yo tengo que hacer actividades a esa parte de esta zona de energía alta, yo le llamo la zona dorada del TDAH. Mi zona dorada es la tarde, definitivo. Y tú te vas a la historia de la vida de cada quien y esa zona dorada siempre ha estado presente, marcada por diferentes cosas, pero no la hacemos intencional en el presente. Entonces hoy en día yo reconozco que mi zona dorada es en la tarde, las cosas que más me cuestan de mi emprendimiento las hago en la tarde porque tengo un nivel de energía mayor. Y las cosas que más disfruto las hago en la mañana o en la noche, que son momentos donde mi nivel de energía no está tan alto, pero la actividad per se me genera dopamina. Entonces, si tú te fijas, ahí estoy hackeando un poco el uso de dopamina en mi cerebro, combinando tareas más pesadas con momentos de energía altos ya identificados y tareas quizás que disfruto mucho más con momentos de energía más bajos en el día. Entonces, así se ve la planificación de mi semana y ya te expliqué al menos las 2 primeras etapas de la metodología. Me parece hiper interesante porque la verdad, Byron, es que yo he leído también mucho porque desde relativamente joven, o sea, con 18, 19 años me empecé a interesar por el emprendimiento. Me leí libros como, creo que es Joseph Kaufman, que escribió el MBA personal, y dedican capítulos enteros a autoconocerse y a saber hacer mm, lo que tú acabas de decir, saber cuándo tienes que hacer cada cosa en el día para que, pues, por ejemplo, una labor que te requiere demasiada energía y motivación no te pille en un momento de valle emocional o valle de energía. Eh, Exacto. Sinceramente he leído en tu perfil de Instagram, Byron, que tienes puesto, puede ser en la biografía, desarrollo de sistemas. Disculpa por interrumpirte, pero quiero ofrecerte algo que probablemente pueda ayudarte muchísimo. Si estás escuchando este episodio, quizás es porque tu hijo tiene TDAH o alguien de tu entorno cercano lo tiene. Si es así, sabrás que el TDAH y las matemáticas no siempre se llevan bien. Se pierden signos a mitad de ejercicio, desaparece un número, se copia mal el enunciado y muchas veces las clases en el colegio no sirven para nada. Quiero que sepas
que entiendo tu situación perfectamente y que no es culpa tuya. Yo, de pequeño, lo pasaba fatal en el colegio, me desconcentraba rápido y sentía que no me enteraba de nada de lo que decía el profesor. Por eso, después de 7 años dando refuerzo en matemáticas y de especializarme en alumnado con TDAH, creé el método Despega, un método de aprendizaje diseñado a medida para las necesidades de los alumnos con TDAH, con sesiones dinámicas, estrategias de atención sostenida y recursos visuales, que el año pasado consiguió un 100% de aprobados entre todos mis alumnos. Si quieres que tu hijo recupere la confianza y mejore en matemáticas, escríbeme ahora a este WhatsApp, al número que aparece en pantalla. Tienes el enlace en la descripción y en las notas del episodio. Yo mismo te responderé todas las dudas y te contaré cómo podemos empezar. Gracias por escucharme este ratito y seguimos con el episodio. Sí, realmente el desarrollo de sistemas es basado en esta metodología Focus, que prácticamente es un sistema que, como te expliqué, apliqué empíricamente en mi vida. Pero bueno, eso me tomó muchos años, ¿no? Yo por lo menos, parte de estos sistemas, la C, que viene de Focus, la C, es construir tu propio sistema. Y esto significa volver a tu entorno tu aliado. Entonces, ¿qué pasa? Como TDAH tenemos muchas, somos multisensoriales, ¿ves? Tú puedes tener un apego específico a una textura de algo, a un olor, a un sabor, a un sonido. Por eso una persona con TDAH puede escuchar la misma canción todo el tiempo, ¿ves? Y me pasa, ¿no? O puede comer lo mismo todo el tiempo, puede estar comiendo lo mismo y no se cansa, ¿no? O el mismo perfume. Entonces, estos anclajes que parecen ocasionales o que no tienen mucho significado, tú lo que haces es intencionarlos en un sistema de anclajes externos, que es lo que yo más menciono en mis videos. ¿Por qué? Porque, bueno, si vas a tener, por ejemplo, una tarea pesada y tú sabes que tomarte ese café eleva tu nivel de dopamina por todo lo sensorial que experimentas en ese momento, lo más probable es que alinees beber el café antes de empezar, para que empieces con un pico de motivación un poco más alto. Y así se van viendo como los anclajes y el sistema, ¿ves? Entonces empiezas a tener un día donde sabes que arrancas con café, donde sabes que tienes que escuchar una canción específica, donde después sabes que entras en tu zona, o sea, y vas viendo un sistema completo en tu día, con anclajes de este tipo multisensorial y con determinación de zonas de energía. Entonces, el desarrollo de un sistema con una persona que empieza a trabajar conmigo es entender cuáles son esas cosas y irlas poniendo cual Lego intencionalmente alrededor, orientados a una meta o dolor específico que tenga la persona. Porque lo interesante de esto es que tú puedes luego utilizar ese sistema para otra meta. Pero iniciamos siempre con el dolor que más estás procrastinando, con la meta en la que no avanzas. Ok, ¿por qué no avanzas? Bueno, es que estoy escribiendo un libro y cada vez que me siento en las mañanas, de verdad que no puedo. Ok, identificamos zona dorada y a lo mejor era la noche. Y a lo mejor tenías que empezar a escribir en la noche. Ah, pero antes a lo mejor había que ver un capítulo de Friends. Y quizás antes un café para hackear un poco tu dopamina y avanzar en algo asociado a tu meta. Entonces, así se desarrolla el sistema, solo que para cada quien es diferente. A ti te gustará Friends, a otra persona le gustará otra serie o otra canción y simplemente es intencionarlo como un andamio. Increíble, increíble, qué información tan potente, de verdad, Byron. Y relacionado con esto, con la arquitectura de sistemas, cuando tú auditas a un adulto que tiene TDAH, ¿qué 5 primeras preguntas le haces o qué 5 cosas te gusta revisar primero? Mira, la primera llamada que hacemos se llama llamada Discovery, es para entender cuál es la meta donde no avanza, identificar como ese dolor. A ver, ¿qué es lo que has querido hacer siempre o por qué me buscaste? A ver, ¿por qué viste un video y me escribiste? Entonces, mira, ¿sabes qué? Me está costando el tema, no sé, en el trabajo. Otros me han buscado porque no logran estudiar inglés. Otros porque tienen un problema de impulsividad y eso está afectando su relación de pareja. Cada quien tiene un dolor que en esa llamada llegamos al punto específico de ese dolor.
Entonces las preguntas son, ¿cuál es tu mayor sueño? ¿Qué es lo que no has podido alcanzar? ¿Qué es lo que no te deja dormir? Todo eso, para llegar a esa meta. Ya después de eso, la parte de formula una nueva identidad, se trata de que tú viajes a tu pasado y tú puedas identificar cuáles fueron esos momentos donde sí lograste cosas. ¿Qué pasa? Para el TDAH es muy difícil quedarse con los logros que hace. ¿Ves? Como que registrar el logro por la memoria de trabajo, eso se te va, se te esfuma de la memoria y ya no lo registras. Pero lo que sí se te queda son descuidos tontos que se vinculan con una frustración emocional. Entonces te doy un ejemplo. En la mañana te fue, como dicen, ¿cómo dicen allá en España? De poca madre, así dicen o no. Empieza también por P la palabra, pero, pero es Pero eso, otra. bueno, entonces fíjate, sí, yo creo que poca madre es aquí en México. Imagínate que en la mañana hiciste un proyecto, te fue muy bien, súper bien, tu dopamina altísima, pero en la tarde olvidaste el teléfono en algún lado. En tu cerebro, en ese día, se va a categorizar más lo que olvidaste y la frustración que te generó que el logro de la mañana. Generalmente los logros de nosotros tenemos que tenerlos registrados y anclados al presente, los más significativos, para que la identidad no se nos vaya en los pequeños descuidos. Entonces, esta primera etapa, la persona me comparte estos momentos y yo identifico cuáles eran los talentos primarios en ese momento y le formulamos una nueva identidad. La misma persona que fue capaz de hacer eso va a ser capaz de avanzar en esta meta en la que hoy está estancada. Y esas preguntas desde inicio que tú me decías, es simplemente eso, dame un hecho importante en tu vida, qué lograste, cómo te sentiste, cuál era el entorno, porque sale a veces que en el entorno, cuando yo le empiezo a preguntar detalles, mira, ¿y qué comías? Mira, ¿y qué solías hacer en ese momento? ¿Y cuál era tu playlist? ¿Y cuál era el hábito? Y me dicen, no, es que en esos momentos cuando yo estaba en el proyecto, recuerdo que siempre tenía mi termo de café. Y yo, ¿hoy tomas café? No. Ok, es algo que tenemos que traer al presente. ¿Ves? Y esa es la parte como inicial. Muy interesante, de verdad, Byron. Y sinceramente, te quiero hacer una pregunta que considero que es también muy relevante esa información para la audiencia. Días malos, todos tenemos días malos. Y Exactamente. yo soy de los que considera, tío, que hay que tener un mínimo viable de disciplina. ¿Tú qué protocolos tienes? ¿Tú qué protocolos tienes en esos días malos para ti o para tus clientes? Mira, el día malo siempre diseñamos un plan B. Y el plan B siempre tiene que ver como con una representación de una desconexión. ¿Ves? Entonces, por ejemplo, cuando yo tengo un día malo, a mí me sirve hacer ejercicios al aire libre. Generalmente yo hago ejercicio en mi casa. Tengo mi sistema dentro de mi casa, y tengo ahí una barra de dominadas, mancuernas, todo. He entendido que el ejercicio ayuda muchísimo al cerebro, a las estructuras. Tú sabes que el cerebro tiene neuroplasticidad y cuando tú sometes al cerebro a rutinas específicas todo el tiempo, él va cambiando, se van generando nuevas ondas neuronales y la estructura cambia. Si bien el TDAH no se cura, sí mejora mucho. Pero cuando yo tengo un día malo, yo necesito conectarme con algo sensorialmente, quizás que me genere más impacto. Entonces, generalmente salgo a correr, al aire libre, estoy en contacto con la naturaleza y en ese momento me recuerdo mucho el propósito de por qué estoy haciendo las cosas. Porque los días malos vienen a moverte un poco del camino que estás caminando. ¿Ves? Entonces, cuando te acuerdas que tu propósito es más grande que tú, que no es un propósito egoísta, que es un propósito que sirve a los demás, como que eso te reencuadra un poco de lo que estás haciendo y con este ejercicio quizás más fuera de lo que estoy acostumbrado a hacer, como que me animo otra vez, la dopamina empieza a subir y ya regreso con más energía otra vez.
Para cada cliente es diferente, ¿eh? Tengo una cliente, por ejemplo, que tiene la playa cerca, de hecho vive allá en España, y su plan B, porque siempre cuando diseñamos un sistema para alguien, hay un plan B para los días malos, para los baches, porque la vida no es lineal, siempre va así, ¿no? Entonces, cuando a ella le sucede eso, ella va a la playa. Su plan B es caminar un rato por la orilla y eso le ayuda muchísimo. Entonces, siempre hay que tener un plan B identificado y fíjate, no deja de entrar dentro de un sistema, pero sabes que es algo de lo que puedes activar cuando te sientes emocionalmente mal. Perfecto. Y hablando más concretamente de ti, ¿qué cosas de tu rutina diaria en uno de estos días malos, o quizás a veces no es ni un día malo, es simplemente un día caótico, que no tiene por qué ser malo, pero días de estos más caóticos, llenos de imprevistos y tal, ¿qué cosas quitas de tu rutina sin culpa y qué cosas para ti son un must? Algo que dices, tío, pase lo que pase, esto lo tengo que hacer. Mira, yo te diría que el ejercicio sería una de esas, porque al final no soy tan cuadrado en decir que tengo que cumplir toda la rutina. Tú sabes que para nosotros lo importante es desglosar o desdoblar la meta. Entonces, si yo tengo un día que ha sido caótico, por ejemplo, si me lleva 30 minutos entrenar, bueno, a lo mejor entreno 10 o simplemente hago 5 flexiones. Y si bien no hice un entrenamiento completo, las 5 flexiones le dicen a mi cerebro, hiciste algo. Le dicen a mi cerebro, perdón, hiciste algo. Entonces, de esa manera, como que no es que me encasillo en que no lo dejo de hacer, pero sí lo desdoblo. Al final yo debo sentir una sensación de avance, de que cumplí con el ejercicio, quizás no en el formato al que estoy acostumbrado, porque estoy entendiendo el contexto que estoy viviendo, pero no lo ignoré. ¿Ves? Algo hice por mi salud y por mi cuerpo. Entonces, me pasó algo muy curioso. Iba a celebrar mis 40 años en Cancún, en la playa, y me fui con toda mi familia. Yo tengo mi esposa, mis 2 hijos, y tengo una hija menor. Y resulta que tuvo una infección de oído en la, en la playa. Imagínate cómo se desintegró el plan de pasar los 40 años a que el ser que tú más amas esté enfermo, ¿no? Y tuvimos que ir a la clínica y llamar y para acá. Sin embargo, yo me conecté más con el pensamiento de que al final disfruto tener el rol de papá. Y el rol de papá viene con esos inconvenientes. Entonces, al final como que no se le bajó el nivel a la celebración, pero cambié la ventana de cómo lo veía. Y simplemente agradecí que estoy en el rol, que aunque pasan cosas que no me gustan, no cambiaría por nada del mundo el ser papá, ¿ves? Entonces es como ese reencuadre de cambiarme de ventana. A ver, ¿por qué ventana la puedo ver esta situación para no categorizarla como una situación trágica o mala, ¿ves? Quizás en otro momento de mi vida, sin aplicar todos estos sistemas que he aplicado, hubiese dicho, no, mis 40 años fueron lo peor, mi hija se enfermó, pero en el momento que tú empiezas en estos caminos de autoobservarte mucho, eso es muy poderoso porque parece literalmente que te sales de tu cuerpo y te estás viendo, ¿no? La situación. Y empiezas a buscar el foco que te ayude a ver la parte buena de lo que está pasando. Entonces, la vida no es lineal. Yo siento que el must, más que no dejar de hacer algo, es no dejar de hacer algo así sea muy pequeño, así sea un 5% de eso que estás acostumbrado a hacer. Brutal, brutal porque además a mí me pillas una época de mi vida que yo soy una persona que también, para mí un must desde hace ya bastantes años es el ejercicio físico, como en tu caso, y llevaba años acostumbrado a entrenar 5 o 6 días a la semana y por temas de trabajo, que cada vez el proyecto exige más tiempo, quizás está en típica etapa que has crecido lo suficiente como para que el trabajo haya crecido mucho en cuanto a tareas, pero no tanto como para empezar a subcontratar y delegar todo. Sí, Y he tenido que rediseñar, como dirías tú, mi rutina
he tenido que reducir un poco los días de entrene, pero qué importante es, tío, tener definidos los valores importantes para cada uno, porque yo ahora mismo, si te soy sincero, no estoy entrenando al mismo nivel de intensidad ni frecuencia que antes, pero como para mí el entreno era un must, a día de hoy, aunque sea, saco 2 o 3 entrenes a la semana. Y lo que tú dices, aunque sea un día que sea menos tiempo de lo normal, vayas pues un poquito eh, con menos ganas, etcétera, qué importante es cumplir para pues tener como esa parte del cerebro que dices tú, ese pepito grillo que tenemos todos, poder calmar, poder calmarlo y que no te esté torturando el hecho de, bueno, no estás haciendo ejercicio, tal, estás fallando a esto, etcétera. La verdad, qué importante y qué potente el consejo que acabas de dar, Byron, de verdad. Ahora te voy a preguntar, porque has mencionado ya un par de veces en cuanto al diseño de sistemas, ¿qué truquitos podemos ver a la hora de generar ese extra de dopamina para acabar con la procrastinación, ¿no? Para iniciar las tareas. Pero me interesaría saber, en tu caso, qué incentivos utilizas para finalizarlas, porque hay veces que luego la tarea es muy compleja o es muy larga y aunque empieces, hay veces que el terminarla es complicado. Mira, yo por lo menos, el pez muere por la boca. A mí me encanta comer. Trato de comer muy saludable, eso sí, muy saludable. Pero mi casa está llena de muchos snacks saludables y ese es mi premio. Ese es mi premio cuando yo, o sea, yo ya sé que si termino una tarea voy a bajar y voy a destapar, me compro unos chips de una marca que se llama Quest, que son como si vieras unos nachos pero de proteína, ¿no? Y son muy buenos. Entonces yo lo destapo y yo sé que termino una tarea en un bloque de 20 minutos, por ejemplo, bajo y como. Y tú no sabes cómo me hace sentir bien eso, de verdad. O sea, porque si bien te puede gustar, tú mismo me vas a entender, sabes que nosotros disfrutamos los sabores y las texturas de otra manera, ¿no? Y nosotros le vamos a recomendar un restaurante a alguien y le recomendamos la final de la Copa del Mundo, porque para nosotros así fue, ¿no? Entonces, la parte de comer, la parte de activar el sentido del gusto, para mí es mi premio. Y es como, ¿qué no debe faltar? O cuando me sale mal, cuando no tengo suficientes snacks que me puedan alcanzar para un conjunto de tareas. Ahí fallo. Entonces, más bien, le digo a mi esposa que me apoye y ella siempre, si ve que se me están acabando, casi que como yo estudio ingeniería, ¿no? Y tú sabes que en ingeniería hay un concepto de máximos y mínimos en stock. Entonces, prácticamente lo tenemos aplicado aquí y cuando sabemos que se va a acabar, Hay que hay que hacerlo. rellenarlo y eso se lo delegué a ella, porque a mí se me va. Pero yo recompenso mucho de esa manera, ya sea con también ciertas bebidas que me gustan o ciertas comidas. Pero fíjate, tengo clientes que de pronto hay una serie que pueden ver millones de veces y la recompensa es ver un capítulo después de terminar una tarea. ¿Ves? De una serie que le encanta. Y ya no es como un hiperfoco de que de pronto veo 8 horas, sino de que no, mira, voy a ver esta parte del capítulo y subo y continúo. Entonces se vuelve como un circuito de recompensa ahí, de hago y recibo, hago y recibo. Y eso es lo que yo hago. Cuando no tengo snacks, sí sufro mucho. Qué importante, de verdad, cada vez que me estás dando un consejo nuevo y que respondes una nueva pregunta, en mi caso, que he leído muchísimo y, vamos, he investigado muchísimo la neurociencia porque me encanta, me parece una rama de la ciencia impresionante. Qué importante es todo lo que estás diciendo, estos pequeños picos de dopamina, estos pequeños hábitos de cosas que tú investigarás en tus clientes y les recomendarás hacer cuando acaban de lograr un pequeño hito o acaban de conseguir acabar una tarea que era pues poco apetecible para ellos. Qué importante, ¿no? Puede parecer una tontería, pero qué importante, ¿no? Ese pequeño premio, esa pequeña recompensa Sí. para, para, como tú dices, darle feed a ese sistema de recompensas que tiene el cerebro.
y permitir que todo siga funcionando como un engranaje, la verdad. Totalmente. Con los hijos pasa, ¿eh? Yo hace poco terminé un taller con una familia que si bien yo no aplico mi programa uno a uno con adolescentes o niños, sí tengo un programa de entrenamiento a los papás. ¿Por qué? Hay cuatro cosas o cuatro pilares que yo he identificado que pasan con las familias que tienen un hijo con TDAH. Primero, tú debes conocer, así como tú te has dedicado, cómo funciona realmente el cerebro desde la neurobiología y la neurociencia. Porque el tener contexto baja el juicio. ¿Ves? Mientras yo más sé, menos juicios tengo, porque todo lo que está pasando es factual. Es porque es así. Entonces, los papás que no saben cómo funciona un cerebro con TDAH aumentan su juicio sobre los hijos. Y es perezoso, y no presta atención, y no me escucha, y le repito las cosas. Entonces, esa parte inicial de tener el contexto de lo que es el cerebro es lo primordial. Lo segundo, herramientas de comunicación. A un niño y a un adolescente no le puedes hablar como le hablas a una persona, sabes, neurotípica. Tú no le puedes decir al TDAH, arregla tu cuarto. Ya le diste una tarea generalizada y abrumadora. Tú le tienes que decir, la almohada de la izquierda, del lado izquierdo, por favor, o la puedes acomodar mejor para que se vea mejor. Y entra diferente la directriz, pues. Lo tercero, técnicas de estudio. Si bien sabemos que científicamente hay alrededor de 5 técnicas que a los TH le funcionan, flashcards, la técnica de Feynman, que es tratar de explicar muy fácilmente un concepto, las técnicas multisensoriales, que son muy famosas, la kinestesia, que estoy estudiando y me voy moviendo, o que estoy estudiando mientras tengo una vela encendida con un aroma, o tengo un televisor atrás sonando, ¿ves? O sea, hay diferentes técnicas ya probadas científicamente que los padres no saben que existen y que estamos encuadrando a los niños o adolescentes en un sistema estándar donde no van a entender. Entonces, esa adaptación también es importante. Y la última es que los padres empiecen a ver cómo empezar a crear esos sistemas en los niños. Porque, ¿por qué yo lo hago con solo adultos? Porque el adulto ya tiene una historia. Ya hay olores que le gustan, ya hay series que le gustan, ya hay zonas de energía, pero el adolescente lo está descubriendo, ¿ves? Entonces, si el papá es atento y entiende el concepto de cómo aplicar focus a su hijo, va a ir viendo qué es lo que le gusta, qué es lo que le engancha y le va ayudando a crear el sistema. Entonces, al final, todo tiene que ver con dedicarse a comprender y a entender y saber que es un software distinto que tenemos que aprender a usar. Entonces, para mí eso ha sido como lo más, ¿sabes? Como lo más clave en todo esto. De hecho, yo he aplicado para el propio estudio e investigación de neurociencia, el cerebro TDAH, el cerebro del adolescente, que en mi caso era algo que me afecta muy de cerca, al ser profesor de matemáticas especializado en este caso en TDAH. Pero claro, mis alumnos, la mayoría de ellos son o preadolescentes o adolescentes. Y la verdad es que qué importante es todo lo que has comentado. Yo he utilizado para estudiar todos estos conceptos algunas de las técnicas que has comentado. Yo utilizaba ciertos rituales antes de empezar que me ayudaban a, pues como poner mi cerebro en contexto, ¿no? Como has dicho tú antes, de Claro. los entornos, ¿no? Yo hacía ciertos rituales, utilizaba una vela, tenía una vela aromática de un olor que exclusivamente se utilizaba ese olor a la hora de que yo me pusiese a estudiar esos temas, etcétera, y es como que parece una tontería, ¿no? Porque yo cuando bueno, por primeras veces en mi vida escucho lo de la aromaterapia, etcétera, eh, es como, qué tontería, ¿no? Pero cuando empiezas a estudiar más profundamente el cerebro, te das cuenta que, como ha dicho Byron, tiene ciertos anclajes, ¿no? Porque nosotros de la etapa primitiva, tú no te sentabas en un sitio como se hace ahora a la hora de estudiar y como que solo utilizabas un sentido. Es como que tú a la hora de cazar o lo que sea tenías que estar pendiente de todo, ¿no? Entraba en juego el oído, entraba en juego la vista, entraba en juego un poco, como ha dicho él, un entorno multisensorial, ¿no? Entonces,
qué importante es diseñar para ciertas cosas que quizás son más tediosas ese entorno multisensorial que como que va activando distintos anclajes que te permiten sumergirte más profundamente y como conectar más fácil con la tarea que tienes que hacer en ese momento. La verdad es que muy potente, Byron, de verdad, ¿eh? Muy potente. Y bueno, vamos a dedicar un ratito a hablar de algo que no he hablado nunca en nuestros podcasts, quizás porque mi audiencia no está tan interesada directamente en este tema, pero he de decir que a mí me genera curiosidad. En el caso del emprendimiento, tú Ok. eres una persona emprendedora. Tú eres una persona emprendedora. En el caso del emprendimiento, ¿cómo ves que te afecta el TDAH? ¿Hay algunas áreas que veas de extremado riesgo, por así decirlo, de control del cash flow, etcétera? Mira, yo creo que más bien es, en la parte inicial vas a ser un crack, porque está la novedad presente. Entonces, cuando está la novedad presente, en tu cerebro actúa un tipo de dopamina que se llama fásica, que es una dopamina que funciona en picos. Sube, pero baja abruptamente. Esa es la dopamina a la que normalmente el TDAH es dependiente. Y después existe otro tipo de dopamina que se llama la dopamina tónica, que es la dopamina de control, que es la dopamina que se mantiene de manera más estable y es la que te permite continuidad. Esa nosotros somos carentes, ¿ves? Entonces los sistemas lo que hacen es no depender tanto de la dopamina fásica y mantener la dopamina tónica en un nivel sostenible. Para el emprendimiento, la etapa inicial, que es la más difícil y caótica, es la que más se nos hace fácil a nosotros, porque nosotros podemos ver en diferentes problemas muchas soluciones, muchísimas, de todo tipo, ¿ves? Y tenemos energía ante el reto. ¿Ves? ¿Qué pasa? Que tenemos estos químicos que se activan en nuestro cerebro como la adrenalina y el cortisol, que hacen que nosotros activemos una urgencia y por eso, aunque nos dicen que dejamos todo por última hora, es que así funcionamos. ¿Ves? Entonces, ¿por qué a última hora? Porque la adrenalina y el cortisol te dan ese pico de motivación que necesitas para hacer algo que sabes que tenías que hacer. Entonces, a mí me cuesta, por ejemplo, empecé a hacer contenido. Ya tengo una serie de videos listas que ya grabé en un solo bloque de tiempo. Yo grabo generalmente ocho o 5 horas, grabo todo el contenido de un mes. Y estoy súper bien, es un hiperfoco que activo allí para grabar todo eso, ¿no? En un solo día. Mi problema viene en la edición y en todo lo complementario, que ya son tareas predecibles, o sea, ya sabes lo que va a pasar en la edición y ya sabes lo que tienes que hacer. Y cuando es predecible, la novedad baja y la dopamina también. Entonces, por ejemplo, yo lo que hago es que en mi zona dorada, en la tarde, es donde yo me dedico, tarde-noche pues, es donde yo me dedico a editar. Y cuando voy a editar, antes de editar, siempre entreno, o sea, siempre hago el ejercicio físico, lo hago justamente antes de sentarme a meditar, porque vengo activo, vengo con endorfina, serotonina activa, no solamente la dopamina, y me siento. Y edito durante 15 minutos, es decir, que pongo un cronómetro y si en esos 15 minutos no alcancé todo el video, bueno, no lo logré. Entonces, como ir editando muy rápido y ya los 15 minutos se acaban y no edito más. Y si eso implica que no subí el video ese día, no lo subo. Pero no me paso porque yo prefiero avanzar de 15 en 15 que no hacerlo. Entonces, esa parte de continuidad me cuesta. La otra parte también es la planificación en la agenda con respecto a los clientes. El cash flow ahorita no, porque generalmente mi programa se paga la mitad al inicio y la otra mitad en la sesión número 9. Entonces yo en el inicio tengo quizás toda la entrada y ya está allí y ya sé que en la sesión 9 va a suceder y eso no me, en este momento no es algo que me pueda, ¿sabes? Como desenfocar. Pero el tema de las agendas sí, porque me ha tocado clientes así en España, en Holanda,
donde todo el horario está cambiado y entonces la agenda, todos los días que la veo, digo, o sea, y tengo que, esa parte es la que quizás más me cuesta, ¿ves? Ordenar los bloques de tiempo para yo saber que estoy en el mejor momento para la sesión. Porque al final yo energéticamente tengo que estar aquí arriba con mi dopamina activa y lo hago porque esto me apasiona, ¿ves? El poder de ayudar a desdoblar un cerebro, un pensamiento, una idea, eso ahí está mi corazón. Entonces, naturalmente siempre voy a estar como en un nivel alto de dopamina porque me genera muchísima emoción estar allí. Sin embargo, el tema de la agenda me ha pasado, ya tenía la sesión y no la tenía acá y me conecto rápido y todo eso, entonces ahí tengo que seguir trabajando todavía más. Qué bueno, Byron, qué bueno. Y en relación al emprendimiento, a mí lo que me sucedía mucho y que me ha costado años aprender y muchos emprendimientos que no salieron fue que lo que tú has dicho, ¿no? El TDAH pues es más dependiente de la dopamina que en este primer momento de un emprendimiento entra muy en juego. Y lo que me sucedió a mí en algunos proyectos, Byron, es que me quemé. El conocido burnout, ¿no? En plan, porque era un obseso del proyecto y no sabía parar, no sabía poner barreras, no sabía diferenciar entre el proyecto y el resto de áreas de mi vida, como algunas tan importantes, que también si estudias en neurociencia te das cuenta de la importancia de socializar, todas esas Claro. todas esas hormonas que se generan cuando estás con un entorno de amigos, etcétera, oxitocina, serotonina. Eh, la verdad es que me pasó mucha factura y me ha costado mucho tiempo establecer ciertas barreras que me ayudan a quizás avanzar, o sea, quizás avanzo más lento al principio, pero me ayudan a no llegar a un punto de burnout que me impida avanzar de verdad en el largo plazo. Entonces, ¿tú has tenido algún casi me estrello o algo? ¿Qué barreras introduces tú en tu vida para no estrellarte, para no decir, va, hasta aquí he llegado? Mira, realmente, y esto sí lo aprendí cuando me certifiqué de coach, esto fue una de las cosas que cambió mi manera de ver estos temas que tú comentas de esta manera. ¿Por qué? Porque sí pasa así. Una tarea inicial, de etapa inicial, que te da dopamina, ahí te metes y te olvidas de todo lo demás. Y luego todo lo demás te pasa factura, pero al mismo tiempo esa primera tarea no avanzó como tenía que avanzar. Y caes en un ciclo donde no logré nada y afecté todo lo demás. ¿Ves? Entonces, en el coaching te enseñan una forma de ver tu vida dividida en 5 estados, en los 5 estados más importantes que tiene la vida del ser humano, ¿no? El primer estado es el estado profesional. Es todo lo que tú haces, tu trabajo, tus habilidades, todo lo que aprendes. El segundo estado es el estado financiero. Obviamente, todo lo hacemos para tener recursos financieros que son vehículos para seguir nosotros avanzando en nuestro propósito, ¿no? El tercero es el estado físico, la salud. Cuando puedes tener muchos problemas en tu vida, si tienes un problema de salud, ese se convierte en el problema número uno. Entonces, ese estado es sumamente importante. El cuarto estado es el estado relacional, lo que tú comentas de lo social, tanto con tu familia, con tus amigos, con todo. Y el quinto estado es el estado espiritual, en quién creo, por qué creo y qué es lo que me sostiene cuando hay cosas que pasan que yo no puedo controlar. Entonces, cuando tú ves estos 5 estados así, bien claros en tu vida, te das cuenta que todos realmente tienen un rol importantísimo, importantísimo. Y también con eso viene la idea de que no en todos los estados vas a tener equilibrio perfecto. El que te diga eso te está mintiendo. No podemos romantizar la vida porque siempre va a pasar que un estado va a requerir más atención que otro. ¿Ves? Tú puedes estar en un momento de tu vida donde el dinero es muy importante porque lo necesitas y vas a tener que quizás meterle más porcentaje de atención a la parte financiera o a la parte de salud o a la parte profesional, dependiendo de dónde estés viviendo. Aquí lo clave es no dejar de hacer lo mínimo necesario por los demás estados.
Y te doy un ejemplo. Si ahorita tú estás en un proceso donde tu estado profesional te está consumiendo porque ahí estás, ok, el estado relacional va a sufrir un poco, pero no lo puedes ignorar. Y cuando te digo no lo puedes ignorar es, ok, si antes estaba con mi mamá todas las semanas, al menos una vez a la semana la tengo que llamar. Y para tu cerebro es, estoy haciendo un check de mi estado relacional. No estoy invertido al 100% como quisiera, porque ahorita mi estado profesional me está demandando más. Pero no lo olvido. ¿Ves? Por ejemplo, yo ahorita, aparte de hacer este emprendimiento, yo trabajo como gerente de producción en una empresa transnacional. Entre mi emprendimiento, entre este trabajo que tengo, te darás cuenta que mi estado profesional está cargado. Entonces, ¿qué hice con mi esposa? Tenemos una salida corta todos los viernes, porque hay días que no hablo con ella. Entre que llego del trabajo, me conecto, hago sesiones, hago esto, hago aquello, preparo el contenido, hago todo. No solamente ya en la noche conversamos un par de cosas, pero los viernes tengo un bloque de tiempo para atender el estado relacional. Los sábados con mi hijo, el fútbol. Entonces, es el tema de cómo no descuido los otros estados y cómo entiendo que según mi contexto tengo que atender este primordialmente. Eso a mí me cambió el juego, Nacho, y de esa manera no terminé entrando en burnout en algún estado específico, sino que me sentía como que, ok, esta etapa de mi vida requiere que me cuide en mi salud física, me voy a dedicar a esto, pero sin embargo, puedo hacer un post, un carrusel que no requiere que yo me grabe y lo hago rapidito y bueno, no estoy metido creando contenido, pero estoy haciendo algo por el estado profesional. Totalmente, totalmente, Byron. Y has tocado ahora mismo en el último punto algo que también te quería comentar a lo largo del podcast, que es en tu caso que tienes pareja, tienes familia, tienes hijos. em, ¿Cómo notas que te afecta el TDAH en el área familiar? ¿Tienes algún tipo de acuerdo de no fricción dentro de la pareja? Porque es algo que, bueno, en mi caso yo lo veo mucho en mis alumnos y en mi comunidad privada de WhatsApp, que en un gran porcentaje las madres y padres con las que hablo están divorciados. Y el TDAH es algo hereditario, por lo que si unes ambos conceptos, dices, vale, si el TDAH es hereditario en un 80%, tu hijo tiene TDAH, quizás uno de los dos progenitores lo tenía también, y vemos un alto porcentaje de divorcios en estos matrimonios. Entonces, parece que quizás están un poco, entran pues eso, en fricción, ¿no? Están un poco reñidos. ¿Cómo haces tú para que todo tenga un estado más de flow? Mira, obviamente no todo es color de rosa. Hay cosas del TDAH que me siguen afectando, como por ejemplo el hecho de que me estén hablando, mi esposa me está hablando así de frente y mi mente está pensando si los pingüinos tienen rodillas. Y, y entonces ese tipo de cosas todavía me pasan. El problema es que mi esposa lo sabe y entiende que mi cerebro es así. Entonces, en una relación, tú mientras más contexto y autoconocimiento tengas al principio, más fácil es llevar todo en un estado de flow, como tú dices. A ver, no, yo tengo un caso atípico porque mi esposa ha sido mi única pareja. Estoy con ella desde que tenía 15 años. Ahorita tengo 40. Fui novio, esposos, entonces nos conocemos muy bien. Y por eso no voy a poner mi situación en comparación a otra, porque mi situación es atípica por esta relación tan larga, porque he pasado más tiempo con ella que solo. Entonces, pero el concepto sí sería el mismo. ¿Qué nivel de conocimiento tienes de cómo es tu pareja realmente? ¿No? Y uno es lo que te dice la convivencia y lo que te dice la propia pareja del autoconocimiento que tiene, porque tú a veces no sabes lo que no sabes, ¿ves? Tú a veces no te percibes, pero cuando tú entras en este camino de crecimiento personal, tú te vuelves una persona muy consciente y te autoobservas.
y eres capaz de reconocer, sabes, a mí me duele esto, a mí me duele aquello. Entonces, la parte de ser muy honestos con lo que somos y de tener la apertura de conversar las cosas como son, no como nosotros creemos que son, sino como son factuales en la mesa, te ayuda mucho a bajar esa fricción. Por eso te decía que con familias, lo que más me ha resultado, lo que más me agradecen las familias que toman el taller es, wow, es que yo no sabía que eso pasaba en el cerebro de mi hijo, ¿ves? Y eso baja el juicio. Por qué tú discutes con una pareja o te divorcias? Porque tus juicios hablan más fuerte que la realidad. Y muchas veces eso a veces tienes razón, a veces es propio, pero muchas veces no. Entonces, mientras más tengas contexto, el juicio es más equilibrado. Porque al final es una relación es qué estoy dispuesto a tolerar con lo que estoy disfrutando. Y siempre lo que estoy disfrutando debe pesar más que lo que estoy dispuesto a tolerar. Y eso es lo que te mantiene en una relación. Cuando esta proporción cambia, comienzan los problemas. ¿Ves? Es así, hay cosas de tu pareja que no te gustan, las toleras porque vale más la pena estar con ella. Y por eso Totalmente. dices, estoy dispuesto a tolerar. Entonces, a mí en el TDAH, esas son cosas que mi esposa sabe y ella me dice, hey, te fuiste. Ah, perdón, dime otra vez. Hey, te mandé un WhatsApp de la lista que hay que comprar y no compré nada. ¿Ves? Y ya lo sabe, ¿no? Entonces, esas son cosas y fricciones que suceden, pero que aceptamos como parte de lo que somos. Y yo creo que esa comunicación constante de estar viendo cómo va cambiando o cómo la situación nos va cambiando y estar consciente de que, ¿sabes qué? De pronto estoy un poquito más enojado, o sea, estoy más enojón, pues. ¿Qué está pasando? Ah, Y bueno, ¿sabes qué? Descubrimos que es un tema en el trabajo, descubrimos que es un tema acá, un estrés momentáneo, pero es importantísimo caer en cuenta en esos episodios porque si no te das cuenta, adoptas esa conducta y se vuelve parte de ti. Entonces, comunicación básicamente y aceptación desde el contexto real de lo que pasa. qué importante es la comunicación en todos los aspectos de la vida, en los proyectos, con Sí, los amigos, con la familia. Me parece, yo aprendí la lección bastante pronto, con 20 o 21 años, en uno de los proyectos que más me creció en esa época. Y muchas cosas que sucedían y malentendidos y broncas que habían dentro del equipo era por una falta de comunicación, o por haber comunicado mal algo que tú crees que... Qué importante es comprobar si el otro ha entendido las cosas como tú se las has querido transmitir, ¿no? exactamente, Totalmente. exactamente. Yo Y llamo que el mayor autosabotaje que nosotros tenemos es pretender asumir lo que una persona está pensando. O sea, totalmente. la asunción es un enemigo, ¿ves? El que yo me cree una idea de lo que Nacho está pensando, ya me está sacando de la ecuación. Totalmente, Porque Byron. posiblemente no le atine, ¿ves? Porque no soy adivino ni leo las mentes. Entonces es un autosabotaje ahí que tenemos. Totalmente, Byron. ¿Y qué te iba a preguntar? Porque es algo que también tengo que trabajar yo mucho en mi personalidad. Algo que en otras etapas de mi vida, como has dicho antes, ¿no? La espiritualidad lo has marcado como un pilar, al lado de socializar, el trabajo, etcétera. Y para mí, algo que descubrí hace unos años y que fue para mí uno de los mayores descubrimientos es, eh, mindfulness, meditación. Yo me hice un curso de meditación que la verdad es que me gustó mucho. Y la importancia de, en lo que estés haciendo, estar presente. Es decir, si estoy con los amigos, estoy con los amigos. Si estoy con mi pareja, estoy con mi pareja. Cuando estoy trabajando, estoy trabajando. Y qué difícil a veces es, sobre todo las personas con TDAH, ¿no? Intentar reconducir y controlar un poco los pensamientos, ¿no? Porque, pues como estábamos hablando, hay etapas de la vida en la que quizás hay algo de esos 5 pilares que has dicho tú que te está motivando mucho, que te está generando muchos picos de dopamina y como que el cerebro, que mediante la imaginación también segrega esa dopamina, tiende a irse ahí, ¿no? Irse a ese pilar de la vida que dices tú. Eh, ¿Qué prácticas haces tú para intentar
combatir esto, ¿no? El si estoy con mi pareja, estoy con mi pareja. Y si estoy con mi amigo tomando una cerveza, estoy con mi amigo tomando una cerveza y ya cuando esté trabajando, estaré trabajando. Mira, yo creo que el hacer consciente, yo por lo menos los 5 estados los tengo impresos en donde yo trabajo en mi oficina y están allí, los veo todos los días, porque si confío en mi memoria de trabajo, no los voy a recordar. Y el hecho de verlos todos los días me recuerda que lo que sea que voy a hacer relacionado a un estado, estoy siendo congruente con cumplirle a ese estado. Entonces, mi herramienta, aunque parece muy básica, es el elemento visual. Yo tengo los estados impresos y los tengo allí, a veces, en ocasiones hasta los he puesto de fondo de pantalla de mi celular, porque eso me recuerda a mí que esa es mi vida, ¿ves? Y lo que yo le decía dedicar a cada estado es qué tan congruente estoy siendo con lo que ese estado importa para mí. Y ese pensamiento que viene de un elemento visual, otra vez sensorial, viene visual, se inserta en mi cerebro y me permite estar presente. Si no tuviese esto impreso, te garantizo que no lo pudiese cumplir. Exactamente. No, sí, te entiendo perfectamente, Byron. Sí, sinceramente, yo tengo un fondo de pantalla ahora en el móvil relacionado con la película de Gladiator, porque parece una gilipollez, pero me la vi hace muy poco, no me había visto Gladiator, y hay ciertos valores que detecté en el protagonista de la película que me identifiqué mucho en cuanto a la importancia que le doy yo en mi vida a Claro. a esos valores. Y te entiendo mejor que nadie porque como estás viendo lo tengo ahora de fondo de pantalla, ¿sabes? Se le da Mira, importancia de decir, vale, sé que estos valores son los que quizás en una etapa más dura, más tal, me van a permitir a mí recordarme, en plan, de la importancia de recordar, pues, una lista, como una checklist de, como tú has dicho antes, ¿no? Una checklist de esto es importante por tal, esto es importante por no sé qué, y dejar el ego quizás un poco al lado. Y yo también utilizo elementos visuales en ese aspecto y son, joder, son potentes. sí, sí, sí. Al final es una forma de recordarte cosas que son importantes para ti. Y Mira, yo siempre digo que la persona que normalmente hace hábitos, o sea, tiene hábitos en su vida, y utiliza elementos visuales y lo que tú quieras, una persona neurotípica seguramente va a alcanzar cualquier meta utilizando eso, seguramente, ¿eh? Seguramente, porque eso es estructura. Ahora, lo que siempre le digo a mis clientes es que para nosotros es fundamental, o sea, no es opcional. Esa es la diferencia de lo que le representa a alguien neurotípico escribir algo y lo que nos representa a nosotros. Para nosotros se vuelve fundamental, para esta persona puede ser opcional y seguro le va a ayudar, seguro va a avanzar, pero para nosotros es primordial. Entonces, esa es la separación que hay, como tú dices tú, podrá ser algo que se vea muy sencillo, para nosotros es primario. totalmente, Byron. Y bueno, vamos a ir acabando porque sé que en breve tienes sesión con un cliente. Y nada, simplemente una de las preguntas que me encanta hacer al final, que en tu caso va a ser, vamos, brutal porque eres un padre diagnosticado con TDAH, tienes pareja, mis seguidores, la mayoría de ellos son o madres o padres que tienen también hijos que están afectados, el núcleo familiar de alguna forma está afectado por el TDAH. Y nada, simplemente para acabar las entrevistas, siempre me encanta pues preguntarle al invitado qué mensaje le lanzarías a la audiencia. Mira, muchas personas me han preguntado que cómo hice yo para diseñar todo esto que diseñé para mí y que hoy transformé en algo que pueda ayudar a más personas. Y yo no tengo la respuesta clara, pero lo que sí te puedo decir es que mis papás siempre me vieron con potencial, siempre creyeron en mí, no veían mis dificultades, veían las partes eh,
importantes que tenía, los talentos que se me veían, la creatividad, la capacidad de tener energía, de resolver un problema. Ellos se enfocaron siempre en resaltar eso en mi etapa de niño y de adolescente. Y como tú bien sabes, esa es la etapa donde se forma nuestra identidad. Y nuestros papás forman nuestra identidad. Tú siempre vas a querer, en primera instancia, tener validación de tus padres. Siempre. Y cuando no la tienes en esas etapas, creces y vives buscando validación de todo el mundo, pero es porque eso no se hizo en tu etapa inicial. A todos los padres que tienen hijos con TDAH, que ahorita están a lo mejor pensando, mi hijo no se va a casar, mi hijo no va a lograr las cosas, le cuesta mucho, empiecen a entender el TDAH y empiecen a ver entonces el lado bueno que tiene. La creatividad, la empatía, el hiperfoco, la capacidad que tenemos de ver soluciones poco convencionales que nadie ve. Muchas cosas buenas, empiecen a ver eso y a resaltar eso en sus hijos. Eso va a aumentar muchísimo la confianza y te garantizo que van a tener mucho éxito. A ver, personas con TDAH exitosas, Steve Jobs, Richard Branson, Steven, que es un podcaster que escucho yo mucho ahí en Reino Unido, actrices y actores, Jennifer Lawrence, Ryan Gosling, Michael Jordan, Michael Phelps. O sea, no me digan que una persona con TDAH no puede alcanzar éxito, porque aquí tenemos de verdad que ejemplos maravillosos. Y tú y yo somos ejemplos claros de que estamos emprendiendo, estamos ayudando, tenemos una vocación. Entonces a esos papás empiecen a ver las cosas buenas, vean a sus hijos desde el potencial que tienen y que pueden ir a desarrollar y no de lo que les falta hoy. Mensaje brutal, Byron. De hecho, yo, para reforzar todavía más la potencia de tu mensaje, voy a acabar también el podcast con una historieta de nada. No creo que dure más de un minuto. Pero salió en varios libros de los que me leí, tanto de emprendimiento como de desarrollo personal, la importancia de cómo te trata las palabras que utiliza tu entorno para referirse a ti. Y en general, ¿no? Tanto el lenguaje verbal como no verbal, de cómo la gente te trata. De hecho, el experimento que quiero contaros para acabar el capítulo de hoy, antes de despedir a Byron, es cómo en un colegio en la etapa de preescolar, creo que fue, cogieron a un grupo de estudiantes por su cociente intelectual supuestamente, ¿no? Por las capacidades que se supone que habían sacado en una prueba de capacidades intelectuales, etcétera, y les habían dicho a los profesores, los encargados del estudio, que los estudiantes que supuestamente a priori eran los más rezagados, los que menos capacidades tenían, eran los otros, ¿no? Es como que les cambiaron los papeles. Ujú. Paradójicamente, al paso del tiempo, los que los profesores creían que eran los mejores estudiantes, porque se lo había dicho así la gente encargada del estudio, fueron los que acabaron sacando mejores rendimientos que aquellos que a priori tenían más capacidades que ellos. Así que simplemente es una forma de reforzar tu mensaje y de darle esa importancia que tiene a que el entorno te apoye y que de verdad pues que muchas veces, aunque no sea de forma verbal, hay veces que pues el estar ahí, el, el ver que no se rinde tu entorno tampoco y que siempre está pues para lo que necesitas, pues también es muy importante, de verdad, Byron. Así que Sí, nada, por de mi, verdad. por mi parte, Byron, muchísimas gracias por concedernos este ratito de tu vida, que sabes que el tiempo es lo más valioso, ¿no? No hay forma de recuperarlo. Así, Así es. así que nada, Byron, muchísimas gracias por acudir aquí a este capítulo de Contracorriente. Gracias, Nacho. Gracias. De verdad te agradezco mucho la invitación. La labor que haces es increíble con los adolescentes y los niños que están aprendiendo, porque es una etapa difícil. Muchos padres preocupados siempre por eso. Y fíjate, algo haciendo doble clic en lo que dijiste, por eso la labor de los papás es tan importante, porque incluso cuando creces y te encuentras con entornos que quizás te señalan, si tus padres
tuvieron la validación correcta contigo, tú resistes lo que el entorno te dice. Porque esa parte, ese núcleo primario de tus papás es todo. Por eso esa etapa inicial es tan importante. Y bueno, yo te agradezco mucho la invitación al espacio. Espero que hayamos podido contribuir mucho con tu comunidad y que entiendan un poco cómo funcionan los sistemas, cómo sí te ayudan a avanzar, cómo teniendo un entorno estructurado, intencional, el TDAH es imparable, puede avanzar y lograr las metas que nunca pensó que podía lograr. Entonces, nuevamente, muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Byron. Y nada, a vosotros os vemos en el siguiente vídeo.